Hola, buen día a todos. Buenos días. Buenos días, Buenos días. Hola, buenos buen días. día. Bueno, ah, en, eh, en consideración a todos aquellos que se han conectado oportunamente, vamos a dar inicio a esta actividad. Creo que es bastante interesante porque nos estamos anticipando, yo diría, un par de meses al vencimiento del cumplimiento tributario y por lo tanto hay espacio para ir aclarando las dudas y, por qué no decir, preparando ese proceso. En esta oportunidad nuestra área de impuestos se preocupó de destacar aquellos tips, por así decirlo, que deben ser tomados en consideración. Así que agradezco nuevamente vuestra participación en este proceso y, como siempre, atento a poder ayudarle a dar cumplimiento a este tema tributario hoy en día que está tan cambiante. Pero mientras no ocurran los cambios, hay que atenerse a lo que hoy día está vigente. Así que vamos con este proceso. Muchas gracias, ¿ah? Y estamos en contacto. En- Ya, ¿comenzamos? Víctor, ¿va a hablar algo? sí, bueno, solo comentar que en esta oportunidad, esta charla va a ser la relatora Michelle Roque, quien trabaja hace años con nosotros, ¿cierto? Trabajando el día a día para atender bien a nuestros clientes y para tener una buena operación renta. Así que, Michelle, por favor, inicia. Buen día, gracias por conectarse. Como decía Víctor, mi nombre es Michelle Roger, soy la supervisora del área de impuestos de RTL y hoy voy a hablar sobre las consideraciones para la nueva operación Renta AT 2024. Trataré de ser lo más práctica posible para que ustedes también puedan revisar en detalle algunas links de la página del Servicio de Impuesto Interno. Y bueno, en primera instancia, vamos a partir hablando sobre las declaraciones juradas, ya que el proceso de operación renta parte desde este momento, cuando empiezan las declaraciones juradas. ¿Por qué digo que parten desde este momento? Porque el Servicio de Impuesto Interno, a través de una ruta, abre a disposición de los contribuyentes a realizar estas declaraciones juradas, lo que significa que el contribuyente declara ante el servicio cierta información, ya puede ser de arriendos, de dividendos, eh, la base imponible, puede estar los balances y así sucesivamente, que iremos a revisar en detalle más adelante. Es importante entender que en las declaraciones juradas, a través del servicio, el servicio podrá hacer el cruce de información respecto a otros agentes retenedores. Es importante que cada contribuyente revise en detalle cada una de las obligaciones, porque estas van a estar en su agente retenedor. Muchas veces creemos que no, pero sí, al momento de desplegarse el formulario 22 en abril, vamos a tener un formulario de acuerdo a nuestro régimen, de acuerdo si tuvimos crédito en el año, ya sea mediante el formulario 29, el formulario 50, vamos a tener desplegados esos créditos, que igual más detalle lo revisaremos más adelante, pero en teoría es eso. Por eso yo siempre digo que el proceso de operación renta se podría entender como en dos etapas. La primera, que parte con las declaraciones juradas, y la segunda con el formulario 22 y todas sus cruces correspondientes, ¿ya? Entonces, para entender el tema de las declaraciones juradas, tenemos que entender que la resolución 116 del 4 de octubre del 2023 fijó el plazo para estas declaraciones juradas. Es decir, que ya de octubre del 2023 sabemos las fechas que van a tener estas declaraciones juradas, y que podemos conocer ahora en detalle. ¿Ya? Ya. Acá, como les comentaba, entonces esta resolución, que también va a estar linkeada en el PPT por si la quieren revisar más en detalle, no sé si la logran visualizar bien. Sí, se ve bien. Ya. Entonces, como les comentaba, esta hace mención a los plazos que vamos a tener. Entonces,
Es buena esta resolución porque, aparte de tener las fechas, les tiene ordenadas por fecha de vencimiento. Es decir, que vamos a entender que el 1 de marzo ocurre el primer vencimiento de la declaración jurada, que habla de la 1812, 1822 y así sucesivamente. Después vamos a tener el 11, el 14 y acá está en mención cada uno de los formularios que vencen. ¿Ya? Entonces acá podemos visualizar que el 28 de marzo hay una cantidad enorme igual de declaraciones. El 17 de mayo, juntos con el formulario 22, se van a atender las siguientes declaraciones, y el 28 de junio. Bueno, más adelante igual lo voy a indicar, pero el 30 de septiembre también se podría dar el caso excepcionalmente para la DJ 1907, en caso que exista una prórroga, ¿ya? Entonces es importante siempre tener en consideración esta resolución para no ir a declarar el 1 de marzo en teoría, así que la idea es que nos organicemos para que el 1 de marzo ya esté todo estos formularios cumplidos, ¿ya? Entonces, siguiendo con la presentación, hay algo súper interesante que hay que entender, que dentro de las DJ creadas este año existe la 1957 y la resolución como tal también indicó el plazo para esta declaración jurada y también la podemos encontrar acá. En esta resolución vamos a encontrar el formato, las instrucciones, los certificados que correspondan, ¿ya? Entonces ahí también les dejé el link por si quieren revisarlo en detalle. Ya. ¿Qué es lo que debemos entender para las declaraciones juradas? Me imagino que acá hay personas que ya han revisado declaraciones juradas, este es su primer año, quizás están parte del escritorio como auditores, como gerentes, no revisé en detalle la cantidad de personas, pero tienen que entender que hoy existen 25 declaraciones modificadas en relación al año anterior, que más a detalle las revisaremos por cada una de las modificaciones, ¿ya? Y para este año tributario tenemos la creación de 2 declaraciones juradas como tal, ¿ya? Y en relación al año anterior no se eliminaron declaraciones juradas, solamente existen estas 2 creaciones. Ya. Dejé un link en relación a las declaraciones juradas. El servicio de puesta interna a veces es un poco complicado entrar a los links, entonces les dejé la ruta para que ustedes puedan acceder y conocer más sobre estos formularios, porque a veces es importante entender el formulario, los plazos, la instrucción, las multas asociadas. Entonces, cuando ustedes quieran saber sobre declaraciones juradas, tienes que entrar al servicio de puesto interno, acá la ruta lo dice, al servicio online, declaraciones juradas y declaraciones de renta, ¿ya? Y seleccionar más información, que está al final de la pantalla. Acá vamos a tener las declaraciones juradas, vamos a hablar sobre los formularios y plazos de instrucciones de declaraciones juradas, medios para presentar las declaraciones cuando hablamos de si va a ser a través de medio electrónico, todo lo que conlleva, los anexos, las multas asociadas a las declaraciones juradas, a donde no queremos llegar, la ayuda para corregir algunos errores, transferencias de archivos, el importador de datos, que es súper importante porque a veces estamos buscando cómo podemos subir de forma más eficiente alguna declaración jurada ante el servicio, que también podemos encontrarlo ahí, y ha sido un ítem más desarrollado, más baja sobre las casas de software y así sucesivamente. ¿Ya? Ya, entonces, cuando nosotros llegamos a esta ruta, vamos a tener estas instrucciones que hacen mención detallada a las declaraciones juradas para la T 2024, que ya están disponibles para este año. Entonces, primero tenemos que tener en consideración que el servicio tiene acá un filtro, que muy pocas veces lo conocemos, y habla sobre las DJs comunes, que vamos a tener la 1835, la 1837, 1879, 1887 de sueldo, remuneraciones, retenciones, créditos y las de arriendo, ¿ya? También vamos a entender que van a haber declaraciones juradas que son obligatorias para el régimen tributario que hoy tenemos. Entonces vamos a tener para el régimen general, al menos estas 3 declaraciones son obligatorias para este régimen. También vamos a tener las ProPyme, que también va a tener esta declaración como tal, y también vamos a tener para la ProPyme transparente, también solamente una declaración, y de J financiera, vamos a tener varios ítems que podemos revisar en detalle. ¿Ya? Entonces, acá si ustedes quieren revisar en detalle por cada una de las clasificaciones, pueden revisar en ese ítem. ¿Ya? Ahora,
Acá tenemos el total de las declaraciones juradas. ¿Ya? Cuando nosotros filtramos en todas, va a estar el total de las declaraciones juradas. Es importante entender que acá está la información completa que hace mención a estas declaraciones juradas. Entonces, vamos a tener el formulario, las instrucciones, también vamos a tener una fecha y vamos a tener los certificados que están asociados a estas declaraciones juradas, las resoluciones exentas que hablaron sobre modificaciones de instrucciones, cuando señalaron la fecha de cada una de las declaraciones y el estado de la declaración jurada. ¿Qué se trata del estado? En este hay un resumen que dice que si esta DJ tuvo cambios en relación al año anterior. Cuando nosotros tenemos este mensaje que dice DJ modifica instrucciones, si nosotros hacemos clic, aparece la modificación y instrucciones aclaratorias, explica en breve de qué se trata la modificación de este periodo. Entonces, si ustedes lo van visualizando, cada una de las declaraciones juradas tiene la que modifica, si modifica instrucciones, aquí dice que se modifica el root, acá quiero detenerme porque está la DJ 1835, que siento, a mi parecer, que tiene un cambio significativo para la operación renta, ya que en el ámbito de bienes raíces, hasta el año anterior, teníamos esta declaración jurada con un pequeño alcance. ¿A qué me refiero? El año pasado, cuando teníamos arriendos asociados a renta de avalúo hasta 30 millones de pesos, si eran exentos de ese valor, no teníamos el derecho a declararlo porque la indicación decía que era sobre ese valor. Y también indicaba que si teníamos a un mismo arrendador con dos bienes o más, que su rol de avalúo fiscal sumaba 50 millones, también teníamos que declararlo. En caso de que fuera menor, no teníamos la obligación de declarar esta DJ. ¿Qué significa para este año? Que al momento de que cada uno de los contribuyentes, las personas que arriendan y para ambas partes tendrán que tener muy atención respecto a esta declaración porque hoy en día el servicio va a ser el cruce. ¿A qué me refiero? La persona que arrienda y la persona que recibe el arriendo como tal tendrá que hacer esta declaración, lo que significará que va a aparecerle en el agente retenedor el ingreso por este arriendo. Es decir, tenemos a ver a José aquí conectado y a Víctor. Si Víctor le arrienda a José, cuando hagamos esta declaración jurada, ya el servicio va a tener el cruce para los ingresos que recibió por ese arriendo José. Entonces es importante que este año, si alguien tuvo arriendos, independiente del rol de avalúo, porque antes eso era lo que era el foco principal de esta declaración, se vaya enfocando si tenía o no. Entonces es importante revisar este año eso, de que el servicio va a ser el cruce correspondiente para los ingresos y va a haber un mayor control de los ingresos por esa parte de arriendos, ¿ya? Es importante ahí considerarlo, creo que una de las modificaciones igual importante para la operación renta. Bueno, acá también tenemos muchas DJ sin cambio, no se asusten, son muchas declaraciones, pero como les indicaba anteriormente, va a depender mucho de qué régimen tenemos, las operaciones y así sucesivamente, ¿ya? Aquí tenemos varias modificaciones, DJ sin cambio y un ítem gigante. Abajo están las nuevas, tenemos las declaraciones de donaciones, las de dividendos, y aquí podemos entender cómo está el estado de cada una de las declaraciones, ¿ya? Otro ítem importante que cuando nosotros revisemos en este ítem, la parte de la fecha, como les comentaba, en esta parte van a estar las resoluciones. Entonces, hay una resolución que es súper importante, que hubo un cambio en algunas declaraciones, que es la 97 y la 96, que habla sobre las instrucciones y los formularios como modificados como tal para esta tema. Entonces, ustedes pueden seleccionar acá, están los anexos por cada uno de glosados, que pueden revisar si gustan cuando les toque la declaración jurada como tal. ¿Ya? Ya, acá dejé una breve descripción de algunas declaraciones modificadas para que ustedes vean, ok, esta declaración tiene este número y la descripción habla de como tal, y ustedes pueden revisar si esa declaración el año pasado la declararon, si contiene descripción de alguna operación que yo tenga que revisar en detalle, para que ustedes se den cuenta que si el año pasado la declararon, este año tiene modificaciones y vamos a revisar las instrucciones como tal. Entonces, la recomendación en primera instancia
es revisar las declaraciones que fueron modificadas y que están en detalle acá. También la pueden revisar en el link señalado anteriormente. Michelle, no se está compartiendo la presentación. ¿No? No. Yo sí la Ah, veo. Ah, ¿usted se la ve? Ah, ya, yo estoy mal entonces. Sí, ¿Ahí ven las declaraciones juradas modificadas? ¿Sí? sí, Sí. Ah, sí, sí sabe. respecto a las cuotas de la arriendo, estas para entidades jurídicas y personas naturales, sí. Las personas cuando arriendan tienen que informar, y va a depender si tienen con el corredor de propiedades, estaba preguntando Francisco Beltrán, va a depender si es de empresas o personas naturales, porque muchas veces, a veces arriendan algún domicilio con algún destino habitacional que podría darse la instancia. Me ha pasado a ver que a veces arriendan casas para trabajadores y sucesivamente, pero sí, eso afecta para ambas entidades, para personas naturales y jurídicas también como tal. Entonces, como les comentaba, ahí tenemos 2 ítems de declaraciones juradas que podrán revisar cada uno al detalle. Y acá nos vamos a detener un poco, como les comentaba al principio, sobre 2 declaraciones juradas nuevas para el AT 2024. La primera es la de J1956, que habla sobre las donaciones informadas por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Ministerio de Hacienda y la Secretaría. Es importante entender acá que esta declaración jurada va a ser informada por sobre las rentas municipales que ocurran, van a tener las donaciones, se tiene que informar en detalle quién recibe, el motivo, y ahí si es sin fines de lucro y todo eso. Entonces, cuando nosotros somos alguna entidad que quizás recibió algún tipo de estas donaciones, tenemos que ir a revisar esta declaración jurada. Es importante que cada uno de los contribuyentes sepa cuál es la donación que recibió y bajo qué decreto ley, de ley, de qué artículo, porque tendrán que guardar sus formularios, su detalle de pago y todo eso para que cuando ocupemos algún beneficio fiscal podamos tener el respaldo correspondiente, ya que ante alguna fiscalizadora del servicio de impuesto interno se pueda respaldar esta declaración con esta donación. ¿Ya? No sé si alguien... Eso no se respuesta, Michelle. Ya. Entonces, ya saben, si tenemos este tipo de donaciones, esta es la declaración adecuada. Ya, después tenemos la de J1957. Hoy en día se creó esta declaración jurada, porque no sé si han escuchado sobre el beneficio tributario que se otorgó con garantía hipotecaria para los contribuyentes que realizaran un crédito hipotecario, cumpliendo ciertos requisitos, que sea el único para que puedan ocupar este crédito, y en teoría debiesen ocupar hasta 16 UTM anuales. ¿Ya? Lo que significa que normalmente siempre se habló como de 5 millones. Yo creo que quizás lo entienden como tal, pero en realidad es de 5 UTM, entonces anualmente podrían ocupar esa rebaja siempre y cuando cumplan los requisitos. Pero para que poder ocupar este beneficio es importante que la entidad, ya sea bancaria, y la persona que quiere ocupar el beneficio se haga responsable de esta declaración. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ambos? Si bien lo declara la acreedora, el banco, alguna entidad fiscal, financiera, tendrá que ser responsabilidad del contribuyente revisar que en su agente de retenedores aparezca estos dividendos y este detalle de este crédito bancario. ¿Por qué? Porque el servicio de impuesto interno, cuando llegue el momento de desplegar el formulario 22, va a tener información que cierta persona tuvo este beneficio como tal. Entonces es importante que se revise esta declaración para que no tengan problemas al momento de desplegar y, no sé, no tengan observaciones por esto. Entonces es importante que se revise ahí en detalle. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguna duda. Bueno, acá, si bien no está el total de declaraciones juradas que revisamos anteriormente, ya que son muy extensas, dejé un pequeño calendario que nosotros ocupamos mucho en el área de impuestos porque son las más comunes como tales, ya que podrán ver que anteriormente se vieron que habían por algunas que son solamente para el área financiera como tal y otras entidades. Entonces, en resumidas cuentas, para el mes de marzo ya tenemos que tener en consideración cierta información, ya sea, como les digo, por ambas partes. Si nosotros tuvimos un retiro, alguna distribución como contribuyente, tenemos que realizar
el cruce de información que la empresa que nos está distribuyendo haga esta declaración. ¿Por qué? Porque es importante la 1948. Cuando nosotros recibimos cualquier tipo de distribución por la sociedad, también nos va a aparecer en el formulario como personas naturales. Entonces ahí es importante revisar que esta declaración esté realizada. Tenemos la 1835 también para este mes de marzo. Por eso ya, como vieron anteriormente, la primera fecha era el 1 de marzo. Bueno, acá tenemos el 14 de marzo, que es como la primera fecha para esta declaración, y el 27 de marzo en caso de algunos socios con personas jurídicas. ¿Ya? Entonces es importante ahí recalcar esa DJ porque es una de las primeras importantes por cada uno de los regímenes, ¿ya? Y después tenemos la DJ 1887, que es la de sueldos, que hoy en día se hace automático con la información que mantenemos como tal mensualmente, y la 1879, que habla sobre las retenciones, la 1922 sobre los fondos de inversiones privados, tenemos la 1926, que también habla sobre la base en primera categoría para el semi-integrado, tenemos la 1847 sobre balance de 8 columnas, la declaración 1907 de precio de transferencia, sobre la 1946 sobre renta en operación en Chile, cuando están exentas o pagaron impuesto adicional. Tenemos también las 1929 sobre alguna operación en el exterior, 1951 en el archivo local, 1930 sobre el endeudamiento y 1952 que es de trans. Ya esas son como las declaraciones y ahí la mayoría se vence el 28 de junio, pero las más importantes son las que indiqué anteriormente. ¿Ya? Bueno, sé que es mucha información. Hay personas que es primera vez que quizás vean declaraciones juradas. Es por eso que dejé aquí unas pequeñas consideraciones que nosotros debemos entender para ya poder seleccionar adecuadamente dónde nos tenemos que enfocar. Es por eso importante que primero nosotros tenemos que entender el régimen tributario que la sociedad se encuentra, ya sea una ProPyme, ya sea por régimen general, ¿ya? Tenemos que entender el segmento, es decir, si es microempresa, pequeña, mediana o gran empresa, ¿ya? Eso se lo informaré más adelante para que puedan ver de dónde pueden sacar esa información. ¿Ya? También tenemos que entender la actividad económica que la sociedad desempeña. ¿Ya? ¿Por qué digo actividad económica? Porque, no sé, la empresa de transporte tiene una declaración que tienen que informar sobre su petróleo, tienen que informar algunos detalles ahí sobre los kilómetros y algunas cosas ahí como tal. Entonces, es importante siempre cuando revisemos si es el primer cliente o si es primera vez nosotros como tras alguna empresa siendo responsables, ver cuáles son e informarle al área correspondiente. Es decir, si tuvo alguna operación nacional o en el exterior, detallarle a la área que se dedica a las declaraciones juradas o al área de impuestos, indicarle como tal cada una de estas operaciones para que él vea y revise en detalle si corresponde o no la declaración jurada. Entonces es importante ahí la responsabilidad que es mutua. Entonces sugiere siempre ser bien detallado con esto para que se pueda revisar y así no tengamos problemas con las multas, ¿ya? Entonces, como les comentaba, entonces una de las importancias que tenemos que entender van a ser las características de la sociedad. Para ello, tenemos la página del servicio, yo creo que muchos ya alguna vez han estado aquí, ¿ya? Tenemos el servicio de impuesto interno, el inicio y los datos personales tributarios. Donde nosotros seleccionamos datos personales tributarios, vamos a poder encontrar qué actividad económica, el código que muchas veces nos piden, las características del contribuyente, en donde si nosotros seleccionamos, aparece de la siguiente forma. Acá yo dejé de un contribuyente en donde dice actividad económica. ¿Cuál es la actividad? Dice que va a tener el tal código, la explotación de otras empresas mineras, ya de cuándo, si está afecta a impuestos, de IVA y las características de la sociedad, ¿ya? Entonces aquí nos tenemos que detener y decir, ok, es una gran empresa. Hay declaraciones que son solamente para las grandes empresas, como no sé, la 1913 de caracterización global, que debe ser declarada si esta sociedad tiene esta descripción, ¿ya? Entonces es importante entender si es gran empresa, ¿ya? Después, el régimen general semi-integrado. Aquí hablamos del régimen tributario. Pues acá nos dice que es el 14A. Nos indica desde qué fecha la sociedad parte a hacer este régimen tributario.
¿ya? Después tenemos las obligaciones, bueno, ahí habla de la factura electrónica. ¿Y por qué decidí este contribuyente? Porque acá dice de declaración y pago en moneda extranjera, ¿ok? Sí, hay personas que declaran su formulario en moneda extranjera, y es importante que la persona que esté dedicada a esta área revise esta información, porque al momento que se despliegue el formulario 22 en abril, tenemos que entender que se va a declarar como tal en dólares. Entonces tenemos que revisar esta información si realmente está autorizado. Porque el contribuyente quizás puede decir, sí, está autorizado, ok, veamos la resolución, veamos si la primera semana de abril realmente se despliega el formulario como corresponde para esta moneda, y podamos hacer los alcances antes de que suceda cualquier cosa, porque puede ser que a veces si la sociedad no revisa quizás el régimen, el tipo de moneda que tiene que declarar, se les puede desplegar otro caso. Me sucedió que muchas empresas han quedado en el régimen 14D, pero realmente llevan su contabilidad y llevan un régimen como tal, como semi-integrado. Pero al momento de hacer la declaración anual, al desplegar el formulario, aparece el 14D. Entonces ahí obviamente hay que revisar con tiempo cada una de estas descripciones, ¿ya? No sé si ahí tienen alguna duda. Igual yo les dejé el link acá abajo para que puedan revisar. Y ahora vamos a ver otro régimen, que es las declaraciones juradas. Bueno, mis declaraciones juradas, que también está en la ruta, son servicio, declaraciones juradas, declaraciones juradas de renta. Selecciono mis declaraciones juradas. Lamentablemente, hoy en día todavía no aparecen las de este año para declarar. O sea, yo creo que las personas que están aquí ya tendríamos mucho trabajo. ¿Ya? Pero sí aparece el año 2022, 2021, por el caso de que tengamos que hacer una rectificación, que no es el caso, esperemos. Pero acá tenemos el año tributario 2023. Aquí este link se los dejé para que ustedes revisen constantemente cuando el servicio deje como tal alcance para el 2024 y podamos ya realizar las declaraciones juradas. Acá es importante que también van a mostrar el régimen tributario, el segmento y la actividad económica. Bueno, como ingresé con mi RUT personal, no tengo régimen tributario como tal, tengo el segmento que soy persona, y bueno, dice que tengo una actividad y contabilidad y el giro que tengo ahí, ¿ya? Entonces, aquí las declaraciones juradas me aparecen como DJ1916, 1948, dice que está pendiente porque el año pasado no la declaré porque no me correspondía, pero acá se pueden desplegar todas las declaraciones como tal. Acá, para las personas que no saben, los colores son muy útiles, en donde indica las pendientes por declarar, las declaraciones que están en proceso, si que ya fueron declaradas y el servicio está haciendo los cruces correspondientes, las pendientes declaradas, pero que ya se encuentran vencidas, como el color que indica acá, las declaradas y las declaradas con observaciones que ya corresponde al color azul, ¿ya? Muchas veces nos pasa que las declaraciones juradas no se nos despliegan completamente por cada uno de los regímenes. Entonces, cuando nosotros hablamos de otras declaraciones juradas, nosotros tenemos que conocer siempre este ítem y se sugiere siempre revisar acá porque a veces no tenemos, creemos que las declaraciones que nos aparecen en rojo son las que nos corresponden, pero no. La verdad es que aquí hay algunas declaraciones que se pueden ingresar manual, entonces nosotros podemos ponerse la DJ común, ok, tengo bienes raíces, no me aparece arriba, pero la tengo que agregar. O sea, acá es de seguro que desea agregar, sí, estoy seguro porque cumplo con los requisitos y tengo que cumplir con esta obligación. Entonces acá se nos desplegaría ya la fecha de presentación y el ítem para declarar, ¿ya? Como les comentaba, esto todavía no está disponible para la T2024, pero esa es la ruta que ustedes tienen que conocer y que la dejé linkada en la PPT, ¿ya? Hasta ahí no sé si tienen alguna duda. No, no. Ya, bueno. Ahora, siguiendo con el otro proceso de operación renta, vamos a entender que desde marzo empiezan estos plazos y entendiéndose el segundo plazo como tal, porque desde el 1 de marzo recuerden que era la primera fecha que partía la primera declaración jurada como vencimiento, ¿ya? Es importante entender, como le decía, la prórroga que al 30 de septiembre cuando es por precio de transferencia, y acá les dejé un link que es una circular súper importante que tenemos que tener en consideración para este proceso renta, ya que es la circular 5, ¿ya? Muchas veces me pasa que decimos, hoy no tenemos el valor del dólar para el tipo de cierre, ya sea tipo de cambio cierre, puede ser cualquier tipo de cambio que ya lo tenemos destinado en esta
como dice acá, informa los datos relacionados con la aplicación del sistema de corrección monetaria, los reajustes, los saltos del registro de renta empresarial. Vamos a tener las tablas de impuesto global complementario, el retiro y todo lo que tengamos que visualizar acá ya está estipulado para los que quieran ya ir avanzando, que tengan dudas cuál es el tipo de cambio que vamos a utilizar. Están las cotizaciones como del año pasado, en comparación a este año, algunas variaciones porcentuales. Abajo hablamos sobre las cotizaciones nacionales, el costo de reposición para las personas que tengan mercadería nacional, para las que tengan en el extranjero. Acá hablamos sobre el reajuste del capital propio tributario, que es un 4,8, y ese va a ser el capital inicial, y también vamos a tener los factores de actualización directos por cada uno de los meses que corresponden. Entonces ya se encuentra disponible, acá habla sobre el porcentaje de reajuste y el factor directo que debiésemos aplicar a cada una de las partidas que corresponden, ¿ya? Acá también habla sobre los reajustes de los saltos de los FUT. Aquí aparece el cálculo del impuesto global complementario, que acá muchas veces nos cuesta como dimensionar, porque las personas que declaran impuesto global complementario a veces no saben si toca el pago, están exentos, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, les cuento que esta tabla indica los factores que tienen que aplicarle como tal y la cantidad de rebajar. Es decir, en primera instancia, si nosotros no tenemos ingresos hasta 10 millones, estamos exentos de pagar impuestos. Y obviamente la cantidad de rebajar es cero. Si nosotros tuviéramos y juntáramos todos nuestros ingresos, ya sea por remuneración, algún retiro que tuvimos, algún, como comentaba alguien anteriormente, algún arriendo, toda esa información de ingresos que yo realmente sean ingresos tributables, lo tengo que sumar a fin de año y cotejar con la información que va a meter la gente retenedor, que van a estar las declaraciones juradas. Es decir, si nosotros tuvimos sueldos por una sociedad, la sociedad va a declarar esta DJ 1887 de sueldo y a nosotros nos va a aparecer que nosotros recibimos 5 millones de pesos por ese sueldo. Tuvimos de la sociedad X, recibimos por la 1948 2 millones. Entonces, tenemos 7 millones, quedamos excepto de pagar global complementario, y así sucesivamente. Si nosotros nos encontramos en este rango de 10 millones hasta 23 millones, tenemos este factor y la cantidad de rebajar como tal, ¿ya? Ahí es importante que vean también esta circular, porque a veces como que queda ahí sin saber uno muy bien si le toca o no, y para tener una idea ya, ¿ya? Bueno, les comento que hoy en día ya está la propuesta del formulario 22 AT 2024 para desplegarse en formato PDF. Para las personas que lo quieran revisar, ya tenemos un formulario, como lo dice, es solo una muestra, todavía no está válido para declarar, aún no se despliega este ítem para ya estar declarando, si no estaríamos todos trabajando. Ya, acá tenemos cada uno de los ítems, pueden visualizar que está para cada uno de los regímenes, y si lo quieren revisar, también les dejé el link ahí en la PPT, creo que se queda ahí. Y después tenemos suplemento renta de 2024. Uno de los ítems súper importantes para nuestra como guía de tributaria es este suplemento, que lamentablemente no está disponible, pero hay que estar constantemente seleccionándolo ahí porque uno va a poder navegar en el formulario. Entonces, voy a meterlo para que puedan revisar, que sí se pueden revisar los de años anteriores. Aquí aparece la T2024 y no está disponible. Pero si nosotros seleccionamos el 2023, que va a aparecer en algún momento, va a estar disponible, se los prometo. El servicio hoy en día no está funcionando ahí con ese ítem porque pensemos que están haciendo modificaciones para este suplemento, ¿cierto? No pensemos mal. Así que eso es lo que están haciendo, modificando que salga un suplemento, todavía no hay una definitivo que de como tal. Entonces, también se les va a desplegar de esta misma forma. Van a tener para navegar en el formulario de la misma forma, en donde van a poder seleccionar, mira, esto dice dividendo, yo selecciono dividendo, hago clic 2 veces y desaparece el suplemento, pero acá tampoco está funcionando tan correctamente. A ver si aparece un código. Si ustedes seleccionan, debiese aparecerle en teoría qué es lo que se declara por cada uno de los hitos, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejercicios prácticos que también logré visualizarlo antes que el servicio no arrojara ese error. Ejercicio práctico por cada uno de los regímenes. Entonces a veces tenemos un ajuste parecido, podríamos revisar cómo se declaró, cuáles son los códigos, y también podemos revisarlo acá. Porque a veces como que es difícil llegar a este ítem, entonces se los dejé igual porque los ejercicios prácticos a veces no están ahí muy amigables. Entonces ahí también les dejé el link para cuando funcione. Y otro ítem también que les dejé muy importante, que son jurisprudencias,
que tenemos que tener en consideración que hubieron cambios para este AT 2024. Son algunas circulares que podemos revisar las del 2023. Aquí pues tenemos una breve descripción sobre qué es lo que habla la circular, ya la fecha en que fue publicada. Podemos ir revisando cada una de las circulares, quieren revisar, y también les dejé las resoluciones, también que hablamos de la resolución 97, por si el servicio patente no deja linkearlo directamente, podemos ir a revisar por cada uno si tenemos el número, ¿ya? Después de eso, vamos a hablar principalmente de los cambios del formulario 22 a T2024. Bueno, aquí hubieron bastantes cambios en relación que me llamó mucho la atención, es que se abrieron algunos ítems. Es decir, aquí dejé solamente algunos, pero hay más. Se pueden revisar acá en la renta cuando tengamos ahí para desglosar el formulario, cuando lo podamos revisar nuevamente. Pero ¿a qué me refiero con que se aperturaron? Es decir, antes en la T2023 teníamos rentas propias de terceros solamente en una línea, y hoy en día tenemos la misma línea pero abierta. Vamos a tener más códigos, es decir, que vamos a tener para las rentas de arrendamiento, para las rentas de participaciones, para las rentas de participación en comunidad en empresas, dice por su renta efectiva, para las rentas de terceros, rentas expotecas y otras rentas propias de terceros. Entonces, eso hay que considerarlo. También tenemos acá otro ítem que antes solamente teníamos el 77, que eran los pagos provisionales según la 14D3 número 3, y ahora tenemos abiertos también. Entonces tenemos el PPM y el remanente, tenemos el artículo 84 de la letra, el PPM segunda categoría, PPM voluntario, remanente, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para que vayan viendo que hoy en día sí se visualiza una apertura de ciertos códigos que deberán ir revisando. Ahí yo dejé algunos ejemplos para que pudieran dimensionar, ¿ya? Acá, bueno, nombré algunas de las partidas que creo que eran importantes que mencionar, por si les toca, que son algunas líneas que hacen referencia acá en primera instancia a retenciones por retiro de seguro de vida con ahorro y seguros totales, que van a estar en la línea 93. Tenemos la línea 95 sobre retenciones por actividades mineras, también ahí también la tenemos que seleccionar en caso de que no ocurra. Y acá tenemos la línea 106, denominada crédito por compra de viviendas nuevas adquiridas con crédito de garantía hipotecaria. ¿Les suena ese nombre? Bueno, por si no lo recuerdan, se recuerda que al principio dijimos que iba a haber una declaración jurada nueva, en donde la empresa financiera, ya el banco, no sé, fue al Banco Estado, nos dio ¿cómo se llama? El crédito hipotecario. Él va a declarar que nosotros vamos a ocupar este crédito, cumplimos todos los requisitos, nos va a declarar esto y debiese aparecer automáticamente en este código. Por eso se los dejé. Por eso es importante, como les decía anteriormente, revisar que si cumplen los requisitos, la entidad financiera pueda declarar esto, para que nos aparezca y después no tengamos inconsistencia. Bueno, acá hay otro recuadro del formulario 22 que queda limitado con cierta información respecto a los mayores y valor en la generación de acciones que se podrán revisar en detalle. Tenemos algún recuadro que se eliminó, que también lo dejé por si no lo tenían ahí en consideración. Y eso. Bueno, hay otro ítem que se deben revisar. Lamentablemente, como les decía, no se puede revisar hoy en día el formulario como en línea, pero pueden haber cambios que pueden afectar quizá al formulario 22, pero es importante que cuando tengamos ciertas operaciones, las podamos revisar y ir revisando cada una de las descripciones por cuadro, para así no tener inconsistencia, porque el servicio puesto interno va a hacer el cruce correspondiente con la cantidad de declaraciones por que hoy en día ya tiene mucha información. Así que eso. No sé si se logró entender, si tienen alguna duda. Fui muy rápido, muy lento, no sé, era mucho, muy poco. Ahí quedó. No, está bien, Michelle, muchas gracias. Está clarito. Hay que ver bien el PPT también. Sí, ahí le dejé bien limpiado para que puedan entrar, porque a veces es un poco engorroso encontrar la ruta de alguna ítem. Así que esto, sí. Bueno, no, la PPT se la vamos a compartir, ¿cierto, Michelle? Sí, Sí, así que para ahí, los asistentes que la requieran, le envían un mail a quien lo invitó y se las compartimos. Ok.
que Ya. sea Víctor. Gracias a todos por conectarse. Creo que ahí conocí a algunas personas que estaban conectadas, así que eso. Muchas gracias. No habiendo más dudas, más consultas, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por participar. Gracias, hasta Chao, luego, chao, gracias, gracias. Michelle. Chao. Muchas gracias.